Bueno, pues sobre aviso no hay engaño y hemos hablado de este tema en las últimas semanas y se está convirtiendo en realidad, y es que los contagios de COVID-19 en México van en aumento. Sinaloa se convirtió en el primer estado del país que regresó al semáforo rojo, en lo que es ese semáforo epidemiológico, y ese nivel rojo, pues el peor escenario posible dentro del semáforo. Este lunes el estado de Guerrero, donde se encuentra el famoso balneario de Acapulco, se sumó a otros 4 que pasaron ya de color verde en ese semáforo al amarillo por alza de contagios. De hecho, el gobernador de ese estado, Héctor Astudillo, hizo el anuncio este lunes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra, por cierto, de gira allí en Guerrero. Astudillo dijo que su estado vio un aumento del 8 a más de 36% en casos de COVID-19, por lo que anunció habrá, entre otras, restricciones a los aforos en lugares públicos. Y con Guerrero, pues sumarían 6 ya los estados que pasaron de alerta verde a amarilla en términos epidemiológicos, y que incluyen también a el Estado de México, Sinaloa ya es rojo, Oaxaca, Michoacán y San Luis Potosí. En la capital mexicana, la Secretaría de Salud además reconoce ya que la variante Delta representa el 60% de los contagios que se registran ahí. En medio de esta tercera ola, las autoridades de salud del gobierno federal anunciaron nuevos parámetros para el llamado semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, que además muestra a cada estado del país y la tendencia que guarda en cuanto a contagios. Entre los nuevos parámetros se incluyen pues lo que son los nuevos contagios, las hospitalizaciones, las defunciones y las edades principalmente afectadas. Ojo, no se publicó este semáforo de riesgo el viernes pasado, fue apenas ayer domingo cuando las autoridades emitieron la información sobre los nuevos parámetros de la medición, lo que llevó directamente a que las autoridades de estos distintos estados pues dieran a conocer sus ajustes de riesgo. Y yo le agradezco a nuestra invitada Lori-Ann Jiménez Frivi, doctora en ciencias médicas y jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, que nos acompañe esta tarde para hablar. Lori-Ann, ¿cómo estás? De lo primero que nos puedes hablar de estas tendencias de avance del COVID-19 y la variante Delta como protagonista en esta tercera ola. Bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Saludos. Sí, lo que está sucediendo ahorita en México es realmente muy preocupante. Necesitamos decirlo con toda claridad. De 32 estados, 31 estados, al día de ayer, 31 estados tienen tendencias al alza. Tendencias que son, vamos a decir, repuntes ya completamente descontrolados hasta repuntes iniciales. Los estados que tienen la peor situación actualmente son Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Nayarit, Campeche, pero nos podemos seguir en una larga lista, ¿no? Dentro de los cuales se incluyen estados ya muy preocupantes como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Tabasco, Sonora y Tamaulipas. En fin, lo que está sucediendo es un crecimiento descontrolado de la pandemia en nuestro país, y desde luego que esto está mediado ahora por la propagación predominante de ciertas variantes. La variante Delta, de hecho, se está volviendo, como lo pudimos anticipar desde hace meses, venimos varios hablando de este fenómeno de la variante Delta, ¿no? Y que si no se hacía algo para tratar de detener la propagación del virus, tarde o temprano Delta iba a ser predominante en todas nuestras comunidades, con los estragos que esto puede traer. Hoy en la Ciudad de México, por ejemplo, en la zona metropolitana, la variante Delta ya representa más del 60% de todos los contagios que se están dando. Esto es también cierto en el noroeste de la República, incluyendo Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y los estados en esa región. En el sureste predomina todavía la variante Gamma, que es esta variante que se describió primero en Brasil, que también es una variante muy problemática, es la que realmente llevó a la crisis tan grande de la que recién está saliendo Sudamérica, Brasil dentro de los países más afectados, ¿no?
Ahora, Lorian, preguntarte, ¿cuánto de esto tiene que ver también porque estamos hablando de un país que no tiene la vacunación, que ya tiene, por ejemplo, Estados Unidos, a donde está presente ya en los 50 estados del país la variante Delta, que es más contagiosa, de más fácil transmisión? Háblame de estos factores que tienen que ver con las vacaciones por el verano y los niños fuera de clases, por un lado, y de los cielos abiertos sin que las autoridades pidan algún tipo de prueba o sean mucho más, digamos, restrictivos en lo que toca al ingreso de personas al territorio mexicano. Sí, este ha sido el problema desde el inicio de la pandemia y por eso es que México ha perdido centenas de miles de vidas, porque el manejo que nuestro gobierno ha tenido de la pandemia ha sido un manejo realmente negligente e irresponsable. México es uno de los pocos países, aparentemente, según chequeé hoy en la mañana, solo hay 5 países en todo el planeta que no tienen absolutamente ninguna restricción de viaje, es decir, no se piden pruebas, no se pide cartilla de vacunación contra COVID, no se pide nada, cuarentenas, aislamientos, absolutamente nada. Aquí usted puede venir a México y traernos todas sus variantes, sus contagios y demás, porque aquí es bienvenido y además puede estar aquí sin usar cubrebocas y contagiar al resto de la población. Es una irresponsabilidad que esto esté ocurriendo. Pero como esto también ha ocurrido desde siempre, que México es uno de los países que menos pruebas diagnósticas hace, que ha dejado por completo de hacer prácticamente las pruebas por PCR y se dedica únicamente a hacer pruebas de antígenos, con lo cual pues ahorra mucho dinero, pero tiene muchísimos falsos negativos, que son un problema muy, muy grande. Esta gente a la que se le dice, usted no tiene COVID, se le da un certificado para decirle usted está sano y esa persona es la que más es propensa a dispersar la enfermedad porque ahora tiene un papelito que dice que no tiene COVID. Eso pasa mucho en nuestro país por el tipo de pruebas que se utilizan. Entonces, aquí no se hacen pruebas, nunca se han hecho rastreos de contactos. Somos un país que nunca ha tenido una estrategia de contención epidemiológica y que nuestras autoridades nunca han procurado detener la propagación del virus. Ahora, pues, mencionaba sobre los semáforos. Sinaloa, pues ya está en semáforo rojo, pero Baja California Sur debería de estarlo también. Y la Ciudad de México debería estar en semáforo naranja. Que te interrumpa. Perdón claro. Que te interrumpa, es que dentro de las 5 cosas que yo te quisiera pedir que harías el día de hoy, por cómo están ya las cosas y la trayectoria, porque no es que una golondrina no hace verano, pero llevamos semanas al alza, o sea, ya hay una trayectoria. Dame 5 cosas que hoy harías distinto, incluyendo aquellas que toca a mover el semáforo a diferente color, Lorian. Bueno, lo principal es nunca haber aspirado a una estrategia que pretenda controlar el problema a través de confinamientos masivos. Es decir, aquí se ha permitido que la gente se siga contagiando, que el virus se siga propagando, y entonces cuando ya todo empieza a colapsar o hay miles de muertes y etcétera, y los hospitales ya no tienen cupo, entonces todo el mundo a confinarse. Esto le ha costado a nuestro país no solo más de 500,000 de vidas, sino que ha sido un costo realmente que vamos a llevar décadas en recuperar, el costo educativo, social, económico, psicológico, cultural, etcétera, que esta estrategia funesta de nuestro gobierno ha llevado. Lo que necesitábamos desde el principio es tener una estrategia de contención epidemiológica a través del diagnóstico correcto, no sesgado en las poblaciones sintomáticas, sino una búsqueda intencionada de casos sintomáticos, en donde a partir de ellos hacer rastreo de contactos, de ahí hacer aislamiento selectivo de los positivos, ir disminuyendo la propagación del virus. Desde luego, esto de la mano con un buen control de la migración, del tránsito interno en el país, y con una buena, muy buena estrategia de comunicación hacia la población. Es decir, aquí le echamos mucho la culpa, pues es que la gente ya se fue de vacaciones, es que la gente es necia, no quiere usar cubrebocas. Aquí lo que pasa es que el gobierno desde el principio dijo durante casi un año entero que el cubrebocas no servía de nada. Después, más o menos se retractaron, pero jamás ha sido abiertamente la indicación. Entonces, cuando la población no hace lo correcto, bueno, pues esto tiene todo que ver con el tipo de comunicación que nuestro gobierno ha tenido. Entonces, la indicación para la población, estas previas eran para el gobierno, para la población. Bien. Necesitamos todos utilizar cubrebocas, eso es importantísimo, y ventilar los espacios cerrados. Esas son las medidas que podemos hacer para disminuir la propagación de los contagios.
Pues mucho por decir, incluyendo que el subsecretario habla de que al menos mal las hospitalizaciones no han crecido igual, pero la trayectoria es ascendente y muchos estados ya piensan su población deberían estar en otro color. Eso no lo digo yo, eso lo dice la gente, incluso en redes sociales. Lorian, gracias por la oportunidad de esta conversación. Al contrario, saludos. Buenas tardes.